Muy buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Wilmar Altaona de la Iglesia Bautista Sendas Resplandecientes. En esta mañana vamos a exponer, vamos a compartir el poderoso mensaje del Señor, el cual siempre hace efecto en nuestras vidas. Hoy vamos a estar estudiando la iglesia y el confinamiento. Y yo me he basado en el estudio de la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De eso se trata en esta mañana. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se conectan, a los hermanos que están allí desde muy temprano, esperando el poder compartir este mensaje del Señor junto con todos ustedes. Hace algunos meses en nuestra congregación, en la iglesia, estábamos estudiando mucho acerca de la gracia. Lo que es la gracia, por qué vino la gracia. Y algunas de las cosas que decíamos acerca de la gracia de Dios es que la gracia de Dios, o pacto o ley traído por Moisés, y una gracia representada por nuestro Señor Jesucristo y traída en carne y hueso por nuestro Señor Jesús. Entonces, en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de eso. Y le hemos pedido al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que pase carbón encendido por mis labios para que el mensaje del Señor pueda ser predicado con autoridad y poder. Hoy vamos a aprender la etimología de la palabra iglesia. Cuando hablamos de etimología, hablamos de un estudio del origen de la palabra. Y en este caso podemos hablar de antropología bíblica, el estudio de muchos años atrás acerca de la iglesia. Luego veremos cómo el Señor Jesús usa una figura para hablar de la iglesia. Cuando Él dice, edificaré, y de allí tendremos que concluir que la iglesia es la morada de Dios, el Espíritu, la iglesia es el templo espiritual de Dios, y luego veremos que la palabra Hades es una palabra que tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces, hay tres aspectos de los cuales nosotros vamos a estar compartiendo en esta hermosa mañana. La palabra dice que ese mundo espiritual no puede resistir el avance de la iglesia. La iglesia está llamada por Dios a poner por fuga las fuerzas espirituales de maldad. En estos momentos nos encontramos en una situación completamente difícil por todo lo que está pasando en el mundo a raíz de este virus que ha traspasado frontera. La iglesia no puede quedarse con las manos cruzadas. Tú y yo no podemos quedarnos callados y como si no nos importara nada. Nosotros tenemos un arma de poder que es muy poderosa y que está con nosotros, que es la oración. Ayer en el Atlántico, los pastores, no solamente los pastores, los curas, diferentes líderes espirituales de otras congregaciones, nos unimos en un mismo sentir. ¿Para qué? Para orar, para que esta situación que está atravesando el mundo cesara o cese. La Biblia dice que ese mundo espiritual no puede resistir el avance de la iglesia. Y me quiero detener aquí por un momentico. Hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual usted
no lo puede ver, ni yo tampoco lo veo. Mire, aquí en esta mañana, desde altas horas de la madrugada, estamos aquí, hemos orado, le hemos pedido al Señor su dirección, y ese mundo espiritual que está luchando a favor nuestro, nosotros no lo vemos. Yo sé, amado hermano, que hay muchos ángeles que desde antes que nosotros nos levantáramos, ya esos ángeles estaban luchando y estaban peleando a favor de nosotros que somos la iglesia. Pero también hay un mundo material. Ese mundo material es el que usted y yo podemos ver, el que nosotros podemos palpar. Todo lo que usted puede ver es un mundo material. Las cosas materiales las podemos ver, el mundo material lo podemos ver, pero el mundo espiritual, amado hermano, nosotros no lo podemos ver. Y la Biblia dice que ese mundo espiritual no puede resistir el avance de la iglesia. La iglesia está llamada por Dios a poner por fuga a las fuerzas espirituales de maldad. Por eso usted y yo, amado hermano, tiene que tomar las armas que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos que decirle a ese virus que está rondando el mundo que eso es algo espiritual, que es algo, amado hermano, que nosotros lo podemos contrarrestar con la oración. Y después dice la palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia, dice el Señor Jesús. ¿Sabes quiénes somos? ¿Sabes quién es la iglesia? La iglesia es usted y yo. El lugar donde nos reunimos, el edificio, la casa, el templo, es el lugar donde nosotros nos reunimos. Ese es el templo. Pero la iglesia somos usted y yo, somos la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti y contra mí. ¿Por qué? Porque es una orden, porque es un mandato de nuestro Señor Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, dice el Señor Jesús. Hoy quiero centrarme en el hecho que cuando el Señor Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, el verbo edificar aparece en el tiempo futuro. No aparece en el presente, sino que aparece en el futuro. Edificaré mi iglesia. El verbo edificar aparece en tiempo futuro. No dice edifiqué. No dice estoy edificando. No dice hoy es el día de la edificación. Sino que dice edificaré mi iglesia. Y yo creo que eso debe llamarnos la atención. Porque lo que trata de decir el Señor Jesús, que hasta ese momento la iglesia no era una realidad. La iglesia existiría después. Existiría después en el tiempo, no en el tiempo que el Señor Jesús habla. Cuando Él habla, todavía la iglesia no es una realidad histórica. Y el Señor lo deja ver. Yo edificaré mi iglesia. Qué bueno, amado hermano. Qué bueno es saber eso. Que el Señor, que Dios Padre, tenía un propósito, amados hermanos. Y de hecho, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y esto tiene sentido, porque cuando leemos las Sagradas Escrituras y comparamos lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, entenderemos que la iglesia es el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primero, tenía que morir y resucitar para que la iglesia existiera. ¿Sí me explico, amado hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que la iglesia existiera, el resultado de la obra era el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Primero,
que Él tenía que morir. Y segundo, que Él tenía que resucitar. La Biblia, de una manera clara, dice, la iglesia que Él compró con su sangre, hasta que Él no hubiese derramado su sangre, la iglesia no podría ser una realidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque la iglesia existiera. Para que la iglesia existiera, tenía que morir y resucitar nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, de una manera clara, la iglesia que Él compró con su sangre. Por eso es que hasta que Él no hubiese derramado su sangre, la iglesia no podría ser en realidad histórica. Ahora, Él dice, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y esta iglesia que yo voy a edificar es una iglesia poderosa, que no tiene paralelo hasta el día de hoy, que todavía no existe ni ha existido algo igual a la iglesia. La iglesia fue algo así como un secreto de Dios, lo que Dios planeó y mantuvo oculto a lo largo del tiempo hasta que llegó el momento en que eso se manifestó. Ahora dice, yo voy a edificar la iglesia, y esta iglesia que yo voy a edificar es una iglesia poderosa. Es una iglesia, amado hermano, dinámica. Es una iglesia que se va a estar moviendo permanentemente. Es una iglesia que irá a los hospitales. Es una iglesia que irá a los hogares. Es una iglesia que restaurará hogares. Es una iglesia, amados hermanos, que al drogadicto le sacará de su lecho de desesperación. No una iglesia pasiva, sino que Él ha prometido que Él iba a crear una iglesia poderosa, amado hermano. No un grupo de hermanos que se reúnen domingo a domingo a cantar unos coritos y que la gente del barrio sepa de que somos cristianos. No, una iglesia donde haya poder, una iglesia donde haya llenura del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que sea llena del poder santo del Espíritu Santo de Dios, una iglesia donde haya milagros, donde hayan prodigios, donde la presencia del Señor se pueda sentir. Alabado sea el Señor. Una iglesia poderosa. Algo que Dios planeó y mantuvo oculto hasta que llegó ese momento. Hasta que llegó ese día que se manifestó como una realidad. La iglesia es el gran misterio que Dios tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. Ya en el pensamiento de Dios estaba la iglesia. Estábamos tú y estaba yo, amado hermano, en el pensamiento de Dios. ¿Me estás escuchando, hermano? Todos los propósitos de Dios son propósitos que van desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Me está escuchando, amado hermano? Van desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué significa? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Desde el pasado y también hasta el futuro. Dios tuvo un propósito, y ese propósito de Dios, el apóstol Pablo declara que fue comprar una iglesia, formar a un pueblo redimido en la sangre del Señor Jesucristo. Este es el propósito eterno. El propósito eterno es de formar una iglesia, amado hermano, con poder. Una iglesia, amado hermano, que cuando se predica la palabra del Señor, algo sucede en esa iglesia, porque el Señor está allí como poderoso gigante. Puedes decirle a la persona que tienes de pronto a tu lado, dile, el propósito de Dios es que tú y yo seamos iglesia.
Yo quiero que usted me acompañe en Efesios. Efesios capítulo 3. Vamos, yo quiero que usted por favor allí busque Efesios capítulo 3, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: por esta causa, yo Pablo, escúcheme. Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pero yo quiero que usted me ayude a predicar en esta mañana. Yo le voy a pedir que usted me ayude con algo. Mientras yo leo, usted va a ir contando cada vez que aparezca la palabra misterio. Ustedes van a llevar la contabilidad cada vez que aparezca la palabra misterio en Efesios capítulo 3, verso 1. Vamos. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis aprender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dada según la operación del poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si usted es buen lector de la palabra, no sé cuántas veces usted notó que en este pasaje de las Sagradas Escrituras se mencionó la palabra misterio. No sé, ojalá usted me lo pueda colocar allí para yo saber que usted está sintonizado junto conmigo en este mensaje. Ojalá usted me lo pueda colocar allí en los comentarios de esta página. Pero los que colocaron 4 veces están en lo correcto. Cuando nosotros leemos la palabra misterio, nos viene a la mente unas cosas así como raras, extrañas, ocultas, escondidas. Es algo que no nos gusta, que no nos gustaría saber. Porque a nosotros nos gusta conocer los misterios. Y de hecho, hay religiones que se han fundamentado en eso. Y pensamos que será, y a veces pensamos, ¿qué será eso? De lo que el apóstol Pablo está mencionando. ¿Qué será eso que que el apóstol Pablo reiteradamente en Efesios capítulo 3, versículo 1 hasta el 9, más o menos, él se enfatiza y dice, misterio, misterio. ¿Cuál será este misterio al cual hace tanto énfasis el apóstol Pablo? Pablo utiliza esa palabra misterio para referirse a algo que era un secreto, que Dios tenía, que Dios guardaba, y que Dios guardaba por un tiempo, porque después el Señor se manifestó en el versículo 6 de Efesios 3. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Yo una vez le escuchaba a mi mentor, al pastor, con que
nos enseñó, que me discipuló, que me mostró el camino. El pastor decía, ¿usted quiere que una mujer esté inquieta y que de pronto no duerma? Usted antes de acostarse dígale a su esposa, a su novia o a una amiga, tengo un secreto que contarte, pero no te lo puedo contar hoy, te lo voy a contar mañana. Se dará cuenta qué sucederá. Esa mujer de pronto no dormirá pensando, amado hermano, en el misterio, pensando en cuál es el misterio o cuál es el secreto que se le va a declarar. Pero después el Señor manifestó. Después el Señor, mediante el apóstol Pablo, declara cuál es el misterio que los gentiles estaban esperando. Y uno de esos misterios es que son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Son todos aquellos o son todas aquellas personas que no somos judíos? O sea, usted y yo, usted que me está viendo, si usted nació en América Latina o en Colombia, si usted no es judío, usted es un gentil. De manera que nosotros seríamos gentiles, usted y yo seríamos gentiles. Y Pablo dice, este es el misterio, que los gentiles o todos nosotros somos coherederos con los judíos y que participamos al igual que ellos, disfrutamos de las riquezas inescrutables del Señor de los cielos. ¡Qué maravilloso! Qué hermoso, amados hermanos, que el Señor Jesús, por medio de la gracia, nos está colocando a todos en un mismo nivel, a una misma estatura. Nos está colocando codo a codo con los otros. Y eso solamente lo podemos ver, amados hermanos, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque me parece más claro, más evidente. Consiste en que ambos pueden formar parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas y bendiciones. ¿Por qué pertenecemos? Porque usted y yo pertenecemos al Señor Jesús. Y Jesucristo, amado hermano, no echa a nadie fuera. Todo el que viene a Él, amado hermano, Él le está esperando con los brazos de amor para recibirle, para bendecirle. Dios no hace excepción de personas. Lo que Pablo está diciendo, los judíos y los gentiles somos los mismos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En Cristo Jesús, amados hermanos, usted y yo somos lo mismo, somos iguales. Lo que Pablo está diciendo, los judíos y los gentiles somos unos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido rescatados por la gracia del Dios del cielo. Y lo que estábamos lejos y lo que estábamos cerca, hemos sido hechos uno en la gracia de Dios. Allí habla de los judíos y los gentiles. Y cuando habla de los judíos, dice que ellos tenían los pactos, que ellos tenían las promesas, que ellos tenían el llamamiento, que ellos tenían la esperanza mesiánica, que ellos tenían la circuncisión como señal, que ellos también tenían la ley de Dios, que ellos tenían a Dios y la revelación de las Escrituras. Todos los judíos tenían todo eso.
Ellos tenían todas las cualidades. Y de los gentiles dice que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, sin Mesías, sin ley. No teníamos nada. Pero por medio del Señor Jesucristo, nuestras vidas fueron llenas, amados hermanos, del poder y del poder maravilloso de Cristo Jesús que mora en nuestras vidas hoy. Alabado sea el Señor. Por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Él trajo a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, y los formó como un solo pueblo. Hermano querido, hermano amado, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él trajo a los que estábamos lejos, nos trajo a Él. A los que estaban cerca, los trajo a Él. Aleluya. Ese es el secreto de Dios. Ahora los judíos y los gentiles, ya para Dios no es importante si eres judío o eres gentil. Lo importante es que tú te hayas encontrado con la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Para Jesús lo importante es que tú estés con Él. De manera que para explicarlo de una manera breve, es así. Para Dios solo existen 3 pueblos en toda la historia de la humanidad. 3 pueblos judíos, gentiles y la iglesia. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. La iglesia es el resultado de todos los hombres y mujeres, sean judíos o sean gentiles, que hayan recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el Señor solamente hay 3 pueblos, judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el propósito eterno de Dios. La iglesia es el secreto de Dios. Y lo guardó muy bien. Es más, les voy a enseñar algo. Hay algo que se llama el argumento residual. Se le llama así, argumento residual, a algo como esto: el fin de un proceso, el producto final de un proceso. Eso es un objetivo, es la razón de ser de ese proceso. ¿Sí me explico, amados hermanos? Para ilustrar, si usted va a un lugar donde hacen carros, vas a encontrar una sección donde hacen motores, donde hacen chasis, donde hacen mofles, donde hacen cambios. Otras secciones donde hacen carrocerías, donde hacen cloches. Al fin, al final, pueden haber las sesiones, pueden haber 10 sesiones, pueden haber muchos lugares donde hagan diferentes partes del carro, pero al final, el producto terminado es un automóvil. Si usted le pregunta al dueño de la fábrica, ¿qué hacen aquí? Él no le va a decir: aquí hacemos motores, aquí hacemos chasis, aquí hacemos computadora, aquí hacemos carrocerías. Él le va a decir: aquí hacemos automóviles. Cuando usted ve la historia, ve imperios, usted ve pueblos, ve naciones, usted vio a Israel, pero al final de la historia aparece en Apocalipsis
el Señor Jesucristo sentado en su trono y la iglesia alrededor de Él. Ese es el producto final de la iglesia. Usted no ve a una nación. Usted no ve a un pueblo. Usted no ve a una sola tribu. Usted ve que hay gente de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, adorando al Cordero por los siglos de los siglos. De manera que suena a orgullo lo que le voy a decir. Nosotros somos el resultado de la historia del Señor. Alabado sea el Rey de Gloria. La iglesia no es solamente el secreto La iglesia es el secreto celosamente guardado. Dios lo guardó. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los profetas no entendieron de qué estaban hablando los profetas. Los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento y no sabían a qué se estaban refiriendo plenamente. Dice la Biblia que los profetas indagaban para saber qué tiempo y qué persona decían que era el Espíritu Santo. En esta mañana, queridos hermanos, en esta mañana, pueblo de Dios, yo quiero decirte que tú y yo somos la iglesia. Que usted y yo somos la iglesia, que la iglesia no es el lugar que está hoy cerrado. Quiero decirte que la iglesia es la organización más santa del mundo, pero que está conformada por personas imperfectas como tú y como yo. Pero a pesar de eso, es la organización más santa del mundo y que ha permanecido a través de los años, de los siglos. ¿Cuántas veces la iglesia la han querido acabar? Nerón, los propios reyes egipcios, hoy ellos están muertos y la iglesia, gloria al Señor, sigue viva. A los cristianos en Roma se les tiraba a la arena de esos grandes estadios para ser devorados por fieras, por leones, por tigres, para de esa manera silenciar, acabar con la iglesia. Hoy esos estadios son ruinas, están acabados, son solamente historia del pasado. Son pocos los que se acuerdan de esos estadios, pero Jesucristo permanece para siempre. Pero Jesucristo hoy como ayer, amado hermano, es vigente. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. Y ahí ya se rema la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará. Quiero decirte algo en esta mañana, como hombre de Dios que soy. Este virus que está rondando el mundo, esto pasará. Y la iglesia, ahora que todo esto termine, la iglesia va a comenzar con más fuerza,
Porque viene un avivamiento, viene algo poderoso de parte del Señor para la iglesia. Las iglesias van a tener un auge hermoso, amado hermano. Va a haber mucha presencia del Señor en nuestros templos, donde van a haber prodigios, donde van a haber milagros, donde el mensaje del Señor, amados hermanos, se va a predicar con autoridad, donde vamos a ver que personas que van a ir cautivas van a salir de nuestros templos libres, que donde hay hogares que se estaban destruyendo, esos hogares van a ser restaurados por el poder santo del Señor. El drogadicto no seguirá consumiendo más droga, porque viene un avivamiento para la iglesia hermoso en este tiempo. Pero tú y yo tenemos que afirmarnos cada día más, a creerle al Señor, a confiar que Él lo que dice lo cumple. Te quiero decir a ti en esta mañana, este virus va a pasar. Va a pasar. El COVID-19 va a pasar. Y Dios se está glorificando en este tiempo. La iglesia está más viva que nunca. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Y ojalá hayas podido entender que tú eres la iglesia, que yo soy la iglesia. Que tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Tú y yo somos la iglesia. Si nos dejan de último, dice que los últimos seremos los primeros. Viene un tiempo de honra, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo, amado hermano, donde habrá mucha presencia del Señor. Oiga, hermanos que están abriendo los bares, gloria al Señor, que están abriendo que abran todas las esferas de la economía del país. A nosotros como iglesia nos están dejando de último. Es que el mejor vino se despacha, se brinda a lo último. ¿Sí me estás entendiendo? Levanta tus manos. En el día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. Si alguno viene en pos de mí, sígame. Qué maravilloso. Qué maravilloso. El Señor quiere adorarle en esta mañana. Aleluya. Yo siento que hoy alguien ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios. Adórale. Iglesia. Le hablo a los hermanos de la Iglesia Bautista Senda Resplandeciente. Viene un tiempo de honra para ti. ¿Sabe por qué el gobierno nos está colocando a nosotros de último? Porque el mejor vino se brinda de último. La Biblia dice que los últimos seremos los primeros. Viene un tiempo de honra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que ojalá hayas podido entender este poderoso mensaje de parte de Dios para tu vida. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta predicación de tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas bendiciendo a todos y a todas las hermanas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.
y prontamente nos veremos. Que el Señor les guarde.